Hola a todos, bienvenidos a mi canal, Simplemente Beth. Esta semana voy a hacer un mix de todo lo que ha sucedido. Si han visto, he estado un poquito fuera de las redes sociales. Hay ciertas situaciones y emociones que he estado trabajando. Ustedes saben que en medida en que yo trabajo mis emociones, así mismo les voy contando cómo va el proceso. Y luego de el taller de Kundalini que tuve el sábado, en donde se despierta cierta energía que tenemos aquí en la parte baja de la espalda. Bueno, fue un despertar vibracional muy fuerte, extremadamente fuerte. Desperté del proceso un poco mareada, con ganas de vomitar. En el proceso sentía una plenitud grande, sentía mucho amor, mucha gratitud por la vida y una experiencia sensorial que no se puede explicar. O sea, era como quedarme allí y sentir esa energía que llegaba donde mí y me decía, esta eres tú, ¿ya? Hace algunos meses yo empecé este proceso y lo único que he pedido al universo, a la energía, a Dios, al Creador, al Elohim, a todos, es que me den la autenticidad que necesito para poder brillar de la forma en que esa energía llegue a cada una de las personas que la necesitan, ¿ya? Y me di cuenta en ese proceso, llegué el sábado, pero que me moría, me acosté, me refresqué 2 horas, me quedé dormida, rendida, y cuando me desperté, empecé a llorar. Empecé a llorar porque estaba como muy movida, o sea, era muchas cosas. Y como dice Santi, o sea, Betsy, no tienes que buscar respuesta, solamente tienes que sentir. Ya me lo había dicho Yeter, ya me lo han dicho varios personas que han pasado por ese proceso. Y de verdad, o sea, solamente tenía que sentirlo. Y sentir si tenía ganas de llorar, de reír, de estar solo, de estar en silencio. Y que pase lo que tenga que pasar. Bueno, después de llorar, pude dormir casi 9 horas. Al día siguiente hice una meditación con Leo. Habían conectado creo que más de 50 personas a nivel mundial desde la India. Y cuando desperté me sentí como que ya sé lo que está sucediendo, ¿ok? Yo he estado luchando con ese problema de la autenticidad, que las cosas me salgan así espontáneas, que yo no tenga que trabajar desde aquí, porque yo soy muy mental, o sea, pienso mucho lo que voy a decir para poder hilar las ideas y no equivocarme en algo. Entonces siempre he manejado todo desde aquí y yo quiero que sea desde aquí para que se sienta esa vibración. Y desde octubre he estado en un proceso emocional muy fuerte, así como que... Y enfrentarse a eso, cuando tú todo lo tienes planificado, cuando tú todo lo tienes en procesos, en estándares, y soltarte de esa manera y teniendo la certeza de que lo que necesites no te va a faltar, es muy difícil. Es muy difícil soltar mi vida anterior, el personaje al que yo me debía, a la doctora Betzabel, o a la profesora Betzabel, o a la licenciada Betzabel, soltar esos títulos, soltar ese personaje con el que me escudé toda la vida para no ser evidente en cuanto a la gestión de emociones, esa tan fuerte que siempre estaba dentro de mí, y a esa baja autoestima, a esa falta de amor propio, que todos tenemos situaciones iguales o menores o mayores,
pero que de alguna forma no queremos expresarlo o no queremos que las personas lo sepan. Entonces, ahorita resulta de que me tengo que exponer, tengo que ser espontánea, honesta, sensible, vulnerable, y vengo a contarles que todo esto es fuertísimo, o sea, no les puedo explicar. Yo me he enfrentado muchas veces a la noche oscura del alma, me he enfrentado muchas veces al proceso del ermitaño, me he enfrentado mucho al proceso espiritual, pero en este momento, mi proceso conmigo misma, enfrentarme a mí misma y sacar esa realidad que yo quiero proyectar, ha sido mucho más fuerte que los años anteriores. He puesto en práctica todas las herramientas, he puesto todo mi conocimiento en disposición, pero hay veces en donde me tengo que quedar a solas, en donde me tengo que quedar callada, en donde tengo solamente que escucharme yo y saber que soy la dueña de este auto y que yo soy la que decido si se autodestruye o se automodifica. Entonces, si tú crees por algo que te lleva, algo que tú sientes que es tu verdad, nunca, nunca, nunca la dejes por fuera. Síguela. Trata de buscar ese aliento o busca a alguien que te dé luz. Yo he tenido muchos maestros en este proceso durante un año en donde decidí entregarme a algo más grande que yo, a algo que me decía, tú tienes un propósito de vida con el que tienes que cumplir. Yo creo que tengo claro que esta es mi última vida en esta tierra y que estoy regenerando mis generaciones, que estoy renovando todo lo que me toca o lo que me corresponde de mis vidas pasadas, y por eso ha sido tan fuerte, tan fuerte. Y todo el que me conoce sabe que de alguna forma yo siempre he sido muy espontánea, muy honesta, pero hay cosas que están en el pensamiento. Algo yo les hablaba en el blog de esta semana sobre la alimentación, y es verdad, o sea, ¿quiénes nos mandan? ¿Quiénes nos hacen actuar? Los pensamientos. Y estos pensamientos vienen a través de las creencias. ¿De qué me di cuenta? De que a veces los papás no se dan cuenta y le dicen a los hijos, no te subas allí porque te vas a caer. No puedes hacer esto porque te va a pasar lo otro. No puedes ir al mar porque te vas a convertir en pez. O sea, son tantas limitaciones con las que crecemos, con las que creemos que son reales, que nos limitamos de muchas cosas. O sea, en nuestra situación particular era, tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que tener un buen trabajo, tienes que tener una familia. Entonces, cuando tienes todo esto, pero no hay una clase que te den en la escuela o que te den en tu casa que diga gestión emocional. ¿Cómo haces con todos esos pensamientos que vienen a través de esas creencias y que te dan esas emociones que no puedes controlar y que de alguna forma te limitan en la vida? Te llevan a tener temor a vivir, a estar presente en tu día a día. Entonces, es tan difícil. ¿Cómo nos alimentamos? ¿Cómo nos hablamos? ¿Qué nos decimos? Y créanme, este proceso, tal como yo se lo redacté en octubre, donde le di los 10 pasos que yo he estado haciendo inconscientemente, porque no lo busqué de nadie, nadie me los dijo, sino que toda la vida he vivido a través de ese proceso y me he dado cuenta que en medida en que ha ido pasando ha sido más evolutivo, y en este momento estoy a un nivel en donde empiezas a dejar las cosas materiales o empiezas a dejar esas máscaras para convertirte en ese individuo que realmente eres dentro.
en ese personaje que ha sido flagelado durante mucho tiempo por mí, por cada uno de nosotros, que no lo dejamos salir porque nos dicen que no puede ser de una manera o de otra. Por eso es que mucha gente vive frustrada. ¿Por qué? Porque tienen dones, tienen talentos y resulta que no los pueden utilizar o ponerlo a disposición de la humanidad o del mundo porque necesitan ganar dinero, porque necesitan tener un coche, porque necesitan tener una casa. Y realmente a eso no es que venimos a la vida. Venimos a ser felices, venimos a creer en el futuro de mañana y a regenerar a nuestras generaciones a través de ese proceso de amor que sentimos hacia nosotros mismos y que le podemos brindar a otros. Entonces, yo realmente lo que quería era contarles mi proceso, contarles de qué manera ha ido evolucionando. Este año ha sido muy, muy difícil porque yo creo que quedarse a solas y tener que observarte cómo actúas, tener que atender esa necesidad de estar siempre ocupado para no mirarte, para no estar pendiente de qué estás pensando, de qué estás haciendo, de cómo lo estás haciendo. A veces te pone en una perspectiva en donde no tienes coherencia, en donde pierdes la coherencia, pierdes la perspectiva, te sientes como si estuvieras en una nebulosa, te da miedo qué vaya a pasar mañana, pero cuando empiezas a elevarte o cuando empiezas a sentir esa sensación de que toda esa fuerza está dentro de ti, empiezas a perder el miedo, empiezas a creer en ti, empiezas a ver que eres lo más importante que existe, y no por egoísmo, porque no es egoísmo, es una sensación de que soy valioso, yo, sin necesidad de tener un título o de decir algo o de expresarle. ¿Qué me di cuenta? Me di cuenta que cada vez que conozco a alguien o cada vez que estoy conversando con alguien que no me conoce, sí, porque yo soy. Claro, porque esas son mis armaduras que construí durante tantos años para que la gente me valorara, pero ya yo me sé valorar. Entonces, si yo me valoro, ya yo no necesito decirle a las personas quién soy yo, porque mi sola presencia va a irradiar esa energía que no necesitan saber de dónde vengo o quién soy, ¿ya? Y no lo entendí. Hasta ahorita que lo he entendido, hasta ahorita que empezó este proceso pero tan fuerte, no les puedo explicar. Yo quedé tenía una bola aquí que no podía bajar, y era mi chakra de la garganta que se estaba limpiando. ¿Por qué? Porque no podía hablar de esta forma. Todo lo que hablaba era como que lo estoy pensando, como que tengo que rebobinar lo que les voy a decir para poder estar al día. Y ahora es como aquí estoy yo, esta soy yo. O sea, ni siquiera maquillaje me puse hoy, porque dije, tengo que ser yo, mi esencia. Esta vez, simplemente Beth. Ese es el personaje que yo quiero que las personas puedan seguir, que las personas vean, que sea simple, que sea espontáneo, que sea tan honesto como para que esas personas puedan poner en práctica alguna de las herramientas que yo he puesto en mi vida. Y de verdad, créanme, no es solamente la alimentación física. Tú empiezas a cuidar tu cuerpo y lo empecé a hacer de manera inconsciente, y he hecho tantas cosas que no sabía por qué las hacía, y he tenido que buscar filosofía, he tenido que buscar información, y he ido viendo, wow, esto se llama así y esto lo hice de esta manera, porque solito me fue guiando esa alma o esa esencia que tenemos cada uno de nosotros dentro, y me dijo lo que tenía que hacer. O sea, yo me paraba en la mañana y yo decía, no, hoy voy a hacer esto, o mañana voy a hacer lo otro. Y no fue fácil. Al principio
no quería hablar con nadie, al principio no quería que nadie me dijera nada y empecé a chocar con mucha gente, empecé a sentirme que en vez de que me vieran como pobrecita, pero está pasando por un proceso muy fuerte, sino que yo pudiera obtener mi identidad propia y sacar todas esas emociones, todas esas creencias, todo eso que había guardado en el fondo de mi estómago y que los tenía allí aprisionados y les decía, ustedes no pueden salir porque estas emociones no las puedo mostrar a nadie. Entonces ahorita ya salieron, ya se fueron y esta soy yo. Entonces yo los reto a que ustedes puedan empezar a trabajar sus procesos individuales a través de la respiración. Mira, la respiración tiene tanto, pero tanto que ver con el sistema endocrino que solamente aprender a respirar te da salud, ¿ya? A tomar agua para que el cuerpo, nosotros estamos compuestos de agua, el 60% de nuestro cuerpo. No tenemos idea de todas las cosas que podemos mejorar a través de la respiración, a través de un mantra. A veces pareciera que fuera una religión, no es una religión, es una forma de vida. Es comer más natural, tener más verduras, tener más legumbres, proporcionar las proteínas, perdón, y saber qué metemos aquí, qué tenemos aquí. ¿Qué nos decimos? ¿Cómo nos hablamos? ¿Cómo interpretamos la realidad de nuestro entorno? Porque esa es otra cosa. Acuérdense que a nosotros esos pensamientos vienen a través de la interpretación que yo le doy a mis creencias y que a veces son inconscientes. Entonces, si es inconsciente, quiere decir que no estoy siendo coherente con lo que pienso, con lo que siento y con lo que actúo. Y eso tiene que tener un hilo conductor para que pueda ser realmente quien quiere ser, ¿ya? No es hacer, es ser, que viene de dentro, sentirlo, vivirlo, ¿ya? Y bueno, la felicidad no es un objetivo, la felicidad es todos los días ser mejor que ayer. La felicidad es un proceso, es poder tener la certeza de que esa autenticidad que tú tienes es la fidelidad a sí mismo. Es ser fiel, es llevar un nivel de vida acorde con lo que necesita tu esencia, con lo que necesita tu alma y aprender a tener esa introspección. No crean que cuando uno medita la mente se calla, no. Ahí tú empiezas a traer recuerdos y cosas y dices, ay, ¿cómo le hablé a fulano? ¿Qué fue lo que le dije a este? ¿Qué fue? Porque esos son los primeros pasos. Ya cuando tú te elevas, es una meditación más profunda, es otra cosa. Pero al inicio, puedes meditar hasta con canciones. ¿Por qué? Porque te abstraes de la realidad que estás viviendo y puedes tener pensamientos a través de eso, porque la mente baja su nivel y se queda como en pausa, se tranquiliza. Y ahí viene el proceso creativo, ahí viene el proceso de introspección, ahí viene el proceso en donde tú empiezas a interactuar con tus pensamientos y a desbloquear esas creencias para volver entonces a renovarte y a proponernos ser mejor cada día. Entonces les dejo este video. Esto era lo que quería contarles. Quería hablarles de mi proceso y bueno, estoy trabajando en eso y sigo trabajando en eso. Y como escuché un podcast en donde decía que nosotros, en medida en que vamos avanzando y que vamos creyendo en nosotros mismos, nos convertimos en auténticos y tan auténticos que volvemos a ser niños. Entonces yo aquí les estoy contando así de facilito todo lo que estoy viviendo. Acuérdense que el conocimiento no es nada si no hay una experiencia, ¿ya?
y esta es mi experiencia para ustedes. Gracias. Chao. Recuerden tocar la campanita abajo. Bye.